El doctor Jesús María González García es catedrático de Derecho Procesal de la Universidad Complutense de Madrid, España. Ex letrado del Consejo General del Poder Judicial 2001-2010, del Tribunal Constitucional 2012-2018, doctor en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid, con premio extraordinario del doctorado en 1995, académico correspondiente de la Real Academia de Jurisprudencia y Legislación, miembro del Instituto Iberoamericano de Derecho Procesal y de la Asociación Internacional de Derecho Procesal, miembro honorario del Instituto de Estudios Superiores en Derecho Penal de México. Es autor de un centenar de publicaciones científicas y participa en los consejos asesores de diferentes revistas jurídicas españolas y extranjeras. Es actualmente codirector del curso de alta especialización en litigación civil y mercantil de la Escuela de Práctica Jurídica de la Universidad Complutense. Ha participado en numerosos cursos y seminarios internacionales como ponente o comunicante en diferentes países americanos y europeos. Con gran preocupación por el buen uso del lenguaje oral y escrito por los profesionales del derecho, es también miembro fundador de la Sociedad Española de Retórica y desde el año 2001 ha organizado y codirigido diversos cursos de posgrado sobre retórica, oratoria y argumentación jurídica, en colaboración con diversas instituciones públicas y privadas. Materias impartidas en el Máster de Abogacía de la Universidad Complutense de Madrid, aplicación práctica de los derechos fundamentales y procedimientos para su defensa. Agradezco una vez más a nuestro amigo, al doctor Jesús María González García, que al igual que todos los aquí participantes, generosamente nos apoyan en el desarrollo de estos encuentros académicos, así como congresos que se han venido desarrollando desde hace más de 5 años de manera virtual, y hemos logrado fortalecer nuestra vinculación. Se han publicado sus trabajos también en Tirán Loblanch, ya suman más de 4 trabajos que se le han publicado, y siempre, como todos los aquí presentes, muy generosos con su comprensión. ¿Qué puedo decir más que muchas gracias, mi agradecimiento y admiración de siempre? Y el doctor Jesús María González García tratará este día el tema: la protección de los informantes como causa de luchas contra la corrupción. Recibámoslo con un fuerte aplauso de bienvenida. Doctor Jesús María González García, pues adelante. Pues muchas gracias, Rafael. Querido Rafael, y muchas gracias a todos los que me estáis escuchando del otro lado de la pantalla. Ya hemos normalizado este tipo de relación a través de la videoconferencia y en fin, como dice el refrán en español, lo mejor es enemigo de lo bueno, así que lo mejor que sería estar ahí todos juntos viéndonos las caras presencialmente, he sustituido esta vez por lo posible y lo más fácil para todos, que es usar las nuevas tecnologías ya desde el año 2020 normalizadas en las relaciones entre todos. Quiero agradecerte también esa presentación tan larga. La verdad es que el año que viene, si me invitas a participar de nuevo, voy a enviarte una nueva versión más breve de mi currículum, porque ya la sola extensión de tus palabras pone de manifiesto mi edad. Y es una cosa que ya
pues tampoco me gusta mucho confesar públicamente, ¿eh? Pero bueno, muchas gracias, es una pequeña broma. Y quiero, bueno, igual que mi querido amigo y compañero José Manuel Chozas, que me ha precedido en el uso de la palabra, quiero igualmente recordar a nuestro maestro mutuo, a nuestro querido maestro fallecido hace 10 días escasamente, el profesor Andrés de la Oliva Santos, que, bueno, nosotros, tal y cual es la vida académica acá, igual que en México, somos en cierta medida modestos portadores del testigo que él nos ha dejado y, en fin, pues tratamos de hacerlo dentro de nuestras limitaciones de la mejor manera posible. Así que un recuerdo para él porque ha sido profunda la huella que ha dejado en nosotros. Yo voy a hablar efectivamente de... Hay una pequeña rata en el título publicado, pero bueno, no es significativa. El tema del que me voy a ocupar en estos... Bueno, tengo hasta las... Voy a mirar aquí en el programa. Tengo hasta las... Bueno, no pienso ocupar, aunque yo tiendo a la inflación cuando hablo, pero no pienso ocupar todo el tiempo que ha dejado libre el profesor Sánchez Navarro. Entonces me voy a ajustar en la medida de lo posible a los tiempos. Él tenía que hablar hasta las 10:30, bueno, a lo mejor me extiendo un poco más, pero voy a procurar ser moderado en el uso de la palabra. Y yo dedico mi intervención a un asunto que es bastante novedoso en España, que se llama bueno, le he titulado La protección de los informantes como cauce, no como causa, como cauce de lucha contra la corrupción. Para eso voy a intentar compartir, espero ser capaz, voy a intentar compartir una presentación, a ver si es posible hacerlo, porque, insisto, yo soy ya de la generación boomer, entonces me cuesta mucho hasta trabajar a golpe de ratón. Entonces voy a compartirla, espero que todos la puedan ver, si es así. Si hay dificultades para verla, pues me lo dicen. Yo en mi computadora lo estoy viendo sin problema. Bueno, ahí tienen el título completo de la intervención, de la ponencia. Voy a hablar, por tanto, de algo que es muy novedoso en España y que es muy novedoso también en la Unión Europea, aunque es algo que creemos que no tenemos el chauvinismo europeo de pensar que no puede existir en otros países, y de hecho no, porque se trata de una figura que hemos importado del derecho norteamericano. Es la figura de los informantes, lo que en el argot jurídico judicial pues llamamos el whistleblower, es decir, el chivato, usando la expresión castellana, española, mexicana, que está regulado en el Fuero Interno Español. Es una figura, como ven, bastante novedosa, del año 2023 en España, en esa ley del 20 de febrero del año 2023, que transpone, es decir, que incorpora al derecho español una directiva de la Unión Europea, una directiva comunitaria, tiene ahí su título completo, relativa a la protección de las personas que informen sobre infracciones del derecho de la Unión Europea. Es decir, la Unión Europea es especialmente sensible en los últimos tiempos contra la corrupción. A mí me resulta ciertamente paradójico porque cuanto más sensibles somos todos contra la corrupción, más casos de corrupción conocemos. Es realmente un hecho muy llamativo, probablemente sea provocado por esa sensibilidad, pero es verdad que al menos en España estamos viviendo tiempos muy llamativos en lo que se refiere a los casos de corrupción que estamos conociendo. La presentación comienza simplemente poniendo de relieve cuál es el estado de la preocupación ciudadana en relación con este problema y con la respuesta que debemos dar desde el derecho. Entonces, yo aporto cifras de dos estadísticas
una que tienen aquí presente, ha sido elaborada por el Centro de Investigaciones Sociológicas de España. Es un documento que se publica periódicamente, que se llama Barómetro, y en este caso es un barómetro del mes de julio de este mismo año sobre cómo perciben los ciudadanos la corrupción. Entonces, como ven ustedes ahí en pantalla, hay una gran alarma hasta tal punto del ciudadano de a pie, de los ciudadanos y ciudadanas de la calle, sobre el problema de la corrupción, hasta el punto de que es un problema que es percibido con mayor gravedad casi que problemas que tradicionalmente pensábamos que nos preocupaban más, como es la sanidad pública o el cambio climático o las pensiones. Es el segundo problema que mayor preocupación genera en España, solo por detrás del acceso a la vivienda, que es el primero. El porcentaje lo tienen ahí en la diapositiva también. Un 13%, un 13,1% de los encuestados consideraban que la corrupción es el principal problema. Y en contraste, un 13,9% de los encuestados, un poco más, consideraba que ese problema era la vivienda. Y para que puedan comparar también ustedes, pueden ver que por ejemplo, el crecimiento de los extremismos políticos y sociales, pues solo es una causa de preocupación para un 1,7% de los encuestados. La inseguridad ciudadana para un 2% de los encuestados. Es decir, a veces pensamos que problemas que en las conversaciones cotidianas nos preocupan más, sin embargo, cuando acudimos al estudio estadístico, resulta que lo que nos preocupa realmente, en segundo lugar, es la corrupción pública. Y el otro indicador sobre la percepción ciudadana se lo aporto de un estudio estadístico elaborado por la Comisión Europea, que se llama Eurobarómetro y también elaborado en este mismo año. Ahí tienen ustedes cifras, se lo marco en rojo para que lo puedan entender mejor. El 69% de los encuestados en el Eurobarómetro de 2025 sobre la corrupción en la Unión Europea considera que la corrupción está en expansión en sus propios países. En el caso de los españoles, lo pensamos, el 89% de los españoles. El 71% considera que prestar favores para recibir algo de la administración pública es inaceptable. Es decir, hay un grado de tolerancia bajo. Los ciudadanos no toleramos que haya este tipo de comportamientos. Y ese nivel de intolerancia frente a la corrupción se eleva al 80% cuando se trata de recibir dinero, a cambio de cualquier prestación pública o de cualquier servicio público. El 73% de los encuestados está de acuerdo con que hay corrupción en sus instituciones públicas. Y en el caso de los españoles, lo pensamos el 87%. Una percepción que solo es superada por los ciudadanos griegos, croatas y portugueses dentro de la Unión Europea. En fin, son cifras que tienen ustedes ahí delante, no voy a limitarme a reproducir su contenido, pero ahí lo pueden ver, y la conclusión que extraemos de ella es eso. Primera conclusión, hay muy poca tolerancia ciudadana ante la corrupción, y segunda conclusión, hay una gran desconfianza ciudadana hacia que haya una real voluntad de combatir la corrupción, luchar contra ella. Tengo ahí marcado en la diapositiva la palabra anécdota, porque hace unos cuantos años, en una visita que hice a un país latinoamericano, que no voy a mencionar cuál, salió el tema de la corrupción. Y hubo un miembro del Poder Judicial de ese país que comentó que según un estudio del Banco Mundial, su país, decía así entre sus propios compatriotas, era el segundo país más corrupto del mundo. Lo dijo con un poco de jactancia. Y preguntó al auditorio, ocupado por unas 250 personas, les preguntó, ¿y saben ustedes por qué? Y pues la razón es porque hemos sobornado al que hizo la estadística, porque realmente somos el primer país más corrupto del mundo. Es algo realmente anecdótico que arrancó una carcajada del auditorio, pero a mí lo que me llamó la atención es ese grado de tolerancia y de aceptación por parte de los miembros, las personas que estaban presentes en esa sala, hacia un fenómeno que ya consideraban como algo estructural y de difícil combatir desde el derecho. ¿Qué problemas plantea la corrupción? Pues aquí he resumido algunos en esta diapositiva. Pueden, por decir algunos muy llamativos, en primer lugar,
socava la estabilidad, la propia estabilidad de un sistema democrático, quebranta nuestra confianza ciudadana en los poderes públicos, es un lastre para el funcionamiento de las instituciones, devalúa el grado de civilización, degrada el grado de civilización de nuestras sociedades, desmoraliza a los ciudadanos, dificulta que los estados de derecho y la justicia se consoliden realmente, es un factor de empobrecimiento y de pérdida de las naciones y potencia y encubre la comisión de ciertas modalidades delictivas. Es decir, la corrupción solo tiene cosas positivas para los corruptos, pero para nadie más. De las diversas, sabemos que hay muchísimos instrumentos internacionales, pero yo me quería centrar en esta novedosa regulación incorporada al derecho español desde hace un par de años, que es la figura de los canales de protección o los medios de protección de los informantes. Es decir, la Unión Europea promueve que las naciones europeas, las naciones de la Unión Europea, incorporemos a nuestros sistemas jurídicos instrumentos que ayuden a las personas que en su contexto laboral o profesional conocen comportamientos corruptos, sea en los poderes públicos, por ejemplo, en los ayuntamientos o en los gobiernos regionales o las entidades federativas. Imagínense ustedes que son mayoritariamente mexicanos. Pues la persona que tiene conocimiento de ese comportamiento ilegal, ilícito, incluso con relevancia penal, pues que pueda denunciarlo sin exponerse a los riesgos que eso les supone. Porque aquí la cuestión de que esto se regule es que hay muchas personas que son conocedoras de comportamientos corruptos o que lo sospechan, pero que la eventual represalia que puede suponerle la denuncia ante la Fiscalía o ante las autoridades judiciales le llevan finalmente a mantenerse pasivo, consciente de que él no va a solucionar las cosas, que las cosas no van a cambiar porque él denuncie. Entonces, el hecho de ruptura epistemológica, que es el leitmotiv de este encuentro académico, aquí la ruptura está precisamente en eso. Es un intento de cambiar la cultura ciudadana, favoreciendo que los ciudadanos se animen a denunciar. Y para eso establece cautelas la ley que quieren, asegurar que el ciudadano no va a sufrir represalia alguna. Bueno, debo decir, antes de avanzar, no me queda mucho tiempo, pero bueno, simplemente yo se lo anuncio y bueno, el tema es un tema novedosísimo en España, que como tal genera muchísimas dudas de toda naturaleza, desde el punto de vista asistencial, de protección, administrativo, procesal, jurisdiccional, penal. O sea, las derivadas son múltiples porque realmente es algo tan nuevo que ni siquiera tenemos todavía criterios de jurisprudencia o doctrina de los tribunales sobre cómo ha de interpretarse esta nueva ley. Por tanto, de ahí lo fascinante para los que somos investigadores, para los que somos juristas, de esta novedad jurídica. Pero digo que la ley en sí, uno la ve desde fuera y yo que la conozco un poco desde dentro, debo decir que en el fondo encierra un brindis al sol, es un wishful thinking, si me disculpan la expresión inglesa. Es decir, bueno, sí, yo ya creo una ley y creada la ley ya protejo a los informantes. Pues no, se les puedo asegurar que yo he asistido a numerosos seminarios donde han acudido personas informantes. En la ley española se les llama informantes, en la directiva comunitaria se les llama denunciantes. Pero en el fondo la esencia es la misma. Policías locales, por ejemplo, miembros de los cuerpos de seguridad, de policía, que denuncian que hay irregularidades en la selección de otros policías en concursos públicos y desde ese momento los represalian. Se conoce su identidad y les hacen la vida imposible. Entonces, eso que ocurre en la realidad y ocurre en España, tristemente es así, pero hay que decirlo, eso es lo que se pretende combatir con esta ley. La ley, bueno, voy avanzando por no extenderme mucho el tiempo, como digo, pero la ley, ¿a quién beneficia? ¿A quién se dirige? La ley pues se dirige
empleados públicos y trabajadores, o puede ser accionistas de empresas, de personas públicas y privadas, personas que contratan con la administración, contratistas, proveedores de la administración, aunque su vinculación laboral esté ya finalizada, es decir, aunque ya no sean trabajadores, aunque ya no sean funcionarios, aunque ya haya vencido el contrato. También a los representantes sindicales de los trabajadores y a las personas que les asisten. En fin, la ley establece un amplio margen de protección administrativa y establece un sistema de doble nivel de protección. Por una parte, pensando en que aquí las entidades o los sujetos pasivos de estas medidas son dos. Los entes públicos, en términos generales, por una parte, y luego las empresas privadas o personas jurídicas que tienen más de 50 trabajadores. Bueno, pues el primer nivel de protección es la creación dentro de cada ente público o dentro de cada empresa con más de 50 trabajadores un canal interno de denuncias y un responsable, es decir, un medio jurídico, un instrumento jurídico que permita al informante, sin exponerse públicamente, comunicar a esa persona y a través de esa persona darle cuenta del hecho irregular para que sea él quien, tras analizar si es verosímil o no, y es, por supuesto, si es ilícito o no, si tiene relevancia jurídica, comunicárselo a las autoridades, a la Fiscalía o, en su caso, a la Inspección de Trabajo o a la Inspección Fiscal, según cuál sea la naturaleza de la infracción. Ese es el primer lugar. Y luego está el segundo nivel de protección, es un canal externo de información, es decir, además de esos canales que hay en cada una de las empresas, en cada uno de los entes públicos, en cada una de las corporaciones locales, por ejemplo, hay una autoridad de ámbito estatal y luego en cada región española, aquí no tenemos estados federales ni entidades federativas, tenemos comunidades autónomas, en cada una hay una autoridad pública que se encarga fuera de las empresas de dar también cobertura a estas personas que denuncian. ¿Qué tipo de cobertura? Pues es muy amplia. Aquí tienen una nómina lista, están enumeradas en la ley y estamos ahora mismo en fase de implementación, porque todo esto depende de tener plata, de tener dinero para poder desarrollarlo. Por ejemplo, pues se tienen que haber medidas para evitar que se suspenda el contrato de trabajo o se despida o supuestos análogos o se suspenda la relación laboral del denunciante, del informante. Que haya comportamientos que afecten o que le produzcan un daño reputacional, un daño en su honor, en su honra profesional, que el hecho de denunciarle suponga una pérdida económica, que sufra coacciones, intimidaciones, acoso o incluso que no le hablen en el trabajo, el ostracismo, o que le evalúen negativamente en su desempeño profesional. En fin, la lista de medidas de protección previstas en la ley es amplia. El problema es cómo las implementamos, porque, como digo, para esto, las autoridades de control, sobre todo el canal externo, los canales externos, tienen que tener un poder muy fuerte, coercitivo, para obligar a las entidades públicas y a las empresas afectadas a que no adopten esas medidas y proteger realmente al denunciante. Eso es el lugar en el que estamos. Además, podemos adoptar, o se pueden adoptar medidas de apoyo, pues incluso apoyo psicológico, apoyo jurídico de asesoramiento, apoyo financiero. Algunos informantes han solicitado apoyo financiero hasta que, pues porque él puede suponer ciertos costes también afrontar este reto. Y la ley, por último, es lo último que digo, incorpora un sistema sancionador, un régimen sancionador con sanciones económicas que tienen ahí en pantalla, según sea persona natural, física o persona jurídica. Infracciones que pueden ser muy graves. Veo que en las infracciones muy graves para personas jurídicas he omitido un 0. Realmente, por infracción muy grave, las multas pueden ser administrativas, pueden ir de 600.000 a 1 millón de euros. O sea que son realmente, incluso, y si son empresas privadas las sancionadas, se les puede prohibir a que obtengan subvenciones públicas, a que puedan contratar durante un plazo de 3 años máximo con el sector público, en fin. Son sanciones elevadas, pero que todavía no se han aplicado. Entonces no sabemos realmente si va a ser efectivo o no el resultado. Bueno, pues ahí lo dejo, con muchos interrogantes abiertos, imagino, pero bueno, mi intención era simplemente dar cuenta de este sistema novedoso que supone ciertamente una ruptura
porque tradicionalmente hemos entendido que ante quien había que denunciar era directamente ante la autoridad, ¿no? Ante el fiscal o ante el juez o ante la policía, no. Aquí queremos proteger. ¿Cómo le protegemos? A través del anonimato. El denunciante tiene el derecho a denunciar anónimamente o confidencialmente y nosotros desde los canales aseguramos que no se va a saber quién es el denunciante, cosa que no siempre es posible. Pues nada, muchas gracias por su atención y espero que haya resultado interesante. Muchísimas gracias, doctor Jesús María González García, con su interesante ponencia, la protección de los informantes como cauce de lucha contra la corrupción, tema que a todos nos aflige para efecto de dar alternativas para aminorarla. Lo mejor sería extinguirla, pero es muy complejo, muy complicado. Y bueno, como siempre, felicitar al doctor Jesús María González García y agradecerle con un fuerte aplauso